Gracias, Andy, por el pase. Me encuentro en la casa de don Máximo San Román, ex vicepresidente de Alberto Fujimori en aquella elección de los años 90. También ha sido presidente del Senado en aquella época y además presidente constitucional del Perú, reconocido por el Colegio de Abogados. En fin, muchas otras tareas, trabajos, pero ya me encuentro con don Máximo, a quien le doy las gracias por atenderme acá en su hogar. Y la primera consulta que le hago a don Máximo San Román es: ¿cuál es el sentir, la sensación de la desaparición de Alberto Fujimori a los 86 años de edad? Señor Vilches, para mí es un gusto tenerlo aquí para conversar sobre este tema tan importante y tan trascendente de la participación que tuvimos el ingeniero Fujimori y yo para tratar de recuperar y salvar a nuestro país. Fue una alianza estratégica extraordinaria que tuvo extraordinarios resultados en los primeros 18 meses de gestión. Ahí logramos cambiar el país. Es verdad que en ese momento recibimos un país en caos, un país que no podía cumplir con su deuda externa, un país paria, un país inelegible, inviable. Y no solamente eso en la parte económica, sino en la parte social. Teníamos un terrorismo galopante, un narcotráfico, es decir, una inestabilidad total. Entonces, para nosotros era un compromiso muy grande. ¿Cómo sacar adelante el país? Para eso, para participar en el proceso electoral, tuvimos muchas reuniones donde analizamos esta problemática y, según él, la única forma de sacar adelante era participar en política. Cuando me planteé esa alternativa, le dije: participarás tú. Yo era dirigente de los pequeños empresarios, además soy empresario. ¿Conocía del mundo académico a Fujimori? No, él me conoció cuando yo juramentaba como presidente de APEMIPE, de los pequeños empresarios. Él había sido invitado por uno de mis asociados y cuando fui a saludar a los invitados de mis asociados, me presentó como el rector de la Universidad Agraria y presidente de la Asamblea de Rectores. Entonces, para mí fue algo muy importante porque era la alianza que yo estaba esperando, la alianza entre los emprendedores de la pequeña empresa metalmecánica, agraria, lo que sea, con la mejor universidad en ese momento de Sudamérica, la Universidad Agraria. Entonces, eso fue lo que hizo el match para poder seguir conversando, analizar la problemática y finalmente terminamos inscritos como él como presidente y número 1 del Senado y yo número 2 del Senado y primer vicepresidente. ¿Es cierto que don Alberto Fujimori quería, y en su círculo más cercano había confesado que él quería no tanto llegar a ser presidente porque veía las opciones lejanas con Vargas Llosa, ¿no?, con Luis Arbacastro, etcétera, etcétera, como candidatos, pero él quería llegar a ser justamente parte del Senado, presidente del Senado? ¿Esa era su primera aspiración? Para ambos era esa. Para usted también, claro. Claro, porque no había ninguna posibilidad. Primero que no teníamos ningún presupuesto, o sea, nuestro bolsillo era tan pequeño como para solventar los pequeños gastos que hicimos en la campaña. Pero afortunadamente fue posible provocar el tsunami, faltando 15 días, 10 días para las elecciones. No aparecían las encuestas hasta comenzaron a asomar la cabecita. Claro, no aparecíamos absolutamente, pero unas visitas al interior del país que yo lo provoqué porque él quería estar siempre en Lima. Le dije: oye, Lima no es el Perú, tenemos que ir al sur y al norte, pero faltan pocos días. Entonces dije, de todas maneras, intenté llevarlo a provincia, fuimos a Tarapoto, lastimosamente ahí nadie nos recibió, en Arequipa por una descoordinación de horarios, también nadie, pero de Arequipa pasamos al Cusco y en el Cusco sí había una multitudinaria recepción. Y con el tractorcito de mi hermano, que le había adaptado como un estrado en la cuchara del tractor, hicimos todo el recorrido extraordinario. Terminamos en el Valle Sagrado, en Urubamba, a las 1 de la mañana, agotados por todo el recorrido que hicimos por Bello Sangre, pero todas las plazas llenas por una expectativa tremenda. Y así, de ahí pasamos a Puno. En Puno llegamos a un meeting porque nos trasladamos ya en helicóptero, porque ya el tiempo se nos acortaba. Entonces, en Puno recibimos la primera invitación de un canal a nivel nacional, Canal 5, fíjese. Entonces, pero íbamos en vuelo comercial, o sea, habíamos comprado el pasaje de Juliaca a Lima, pero ese vuelo terminaba a las 12:30, una más tardar. Pero no quería dejar de hacer pasar la llegada de los puneños hacia la plaza. Déjame ver. Pero Alberto, vamos a perder esa entrevista, por favor. Que no hubo forma de convencerlo.
Entonces perdimos el vuelo. Entonces tuve que alquilar yo, este pechito, una avioneta de Aerocóndor para que vaya hasta Juliaca a recogernos. Nos recogió, llegamos a tiempo para poder estar en la primera entrevista dominical. A la semana siguiente eran las elecciones, ¿no? Prácticamente un vuelo charter, ¿no? Claro. Luego llegaron las elecciones, luego llegan a la segunda vuelta, donde ya prácticamente ustedes son elegidos, pero yendo más allá de los 18 primeros meses, donde causan pues justamente una revolución en aspectos positivos, ¿necesitaba el gobierno de Alberto Fujimori y su gobierno, por ende también como vicepresidente, ese golpe de Estado del 5 de abril? En mi opinión, nunca fue necesario. Yo creo que ya estaba encaminado. Habíamos arreglado los principales temas con delegación de facultades, leyes para promover el empleo, leyes para promover la inversión. Había cero inversión en el país. Leyes para luchar frontalmente contra el terrorismo y el narcotráfico. 3 leyes que lo hicimos aprobar en un solo día, ¿no? Pero no tenía mayoría para gobernar. Pero mediante la delegación de facultades podíamos hacer. Faltó la 4ª delegación de facultades, que era indispensable, que era la reforma del Estado, ¿no? Eso es lo que falta hasta hoy. Hace 35 años que no se puede tocar sobre la reforma del Estado. El Estado es el principal obstruccionista de nuestro desarrollo, de nuestro bienestar. Tenemos un Estado tan paquidérmico, tan lento y tan corrupto, donde no hay justicia. La educación, no se está dando la educación que el peruano requiere. ¿Para qué? Para transformar sus materias primas, para dar valor agregado, para ser mucho más emprendedores. Afortunadamente en el mundo, el Perú es un campeón mundial de emprendedores. De cada 3 ciudadanos peruanos, 2 quieren ser emprendedores. Eso hay que aprovecharlo. Máximo, 2 últimas preguntas para ya seguir con Andy en estudios ahí en Argentina. Lo primero es, brevemente, ¿cómo hay que recordar a Alberto Fujimori? ¿Como el expresidente o el dictador? Yo creo que hay dos etapas, el antes y el después. Antes un caos total y después, de encarrilado por los principios que hicimos en democracia, el país ha empezado a despegar. Y lógicamente con la nueva constitución que se aprobó, que hay algunos excesos como quitar el rol del Estado en el desarrollo, creo que es un error, hay que rectificarlo. Con eso estaríamos en mucho mejor posición. Y lo otro es, ¿usted pudo hablar con Alberto Fujimori sus últimos días o meses ya fuera de prisión, luego de restituido el indulto, por último? Hemos hablado telefónicamente y es más, me ha hecho llegar su libro con un autor. ¿Sus memorias? Sus memorias, claro, ahí tengo el libro. Claro, autobiografiado. Y hemos hablado sobre diferentes temas. Habíamos concertado una reunión próxima que no se dio, personal. Él quería ser presidente, candidato el 26. Y despertó la ilusión de muchos peruanos, ¿eh? Porque increíblemente, a pesar de los años pasados, he visto que la gente de mucho dinero y la gente de muy poco dinero lo admira y lo quería a Fujimori por haber cambiado la situación de nuestro país. ¿Puedo dejar pasar una última pregunta? ¿Keiko o Kenji para candidato el 26? ¿O ninguno? No sé usted. Usted mira. Yo creo que ya estamos demasiado polarizados y es provocar la mayor polarización. Yo quisiera que un espíritu patriótico, como el que, por ejemplo, cuando salimos elegidos, el Fredemo tuvo un comportamiento extraordinario. Al ver que no teníamos mayoría, dijo el arquitecto Fernando Belaunde, dijo que los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados tiene que ser un integrante del partido de gobierno. Y esa creo que fue la gran salida. Entonces tenemos que buscar que hagan una reflexión profunda. Yo creo que tienen posibilidades, indudablemente, porque hay un voto duro que Fujimori ha dejado, no Keiko necesariamente ni Kenji, pero Fujimori, y eso habría que capitalizarlo para bien del Perú. Si anteponemos el interés nacional, todo nos debe unir y nada dividir. Muchas gracias, don Máximo San Román, por la entrevista, por atendernos a su hogar. Andy, contigo, el análisis y la reflexión está en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Julio Vilche, a ti, a nuestro invitado. Tengan ambos una buena noche.